Hola amigos de KR Trading, bienvenidos de nuevo para hacer el análisis post mercado del día viernes 22 de mayo del año 2020. En esta ocasión vamos a empezar redistribuyendo un poquito las marcas de las zonas que tenemos en nuestro gráfico de 10.000 transacciones. Ya ven que las zonas las tengo un poquito actualizadas y tenemos pues como lo que se viene desarrollando en esta parte reciente del mercado, esta lateralización o consolidación del precio que nos viene haciendo un intento por romper lo que es esta resistencia macro. Sin embargo, vemos que todavía no se ha dado una ruptura efectiva y el precio lo que ha hecho es rebotar entre este soporte y esta resistencia, obviamente con falsos rompimientos que se han dado para ambos lados. Por esa razón hay que ser muy cuidadosos con lo que se va a analizar. Tenemos que tener en cuenta que estamos enfrentando una resistencia macro y digamos yendo un poquito más a los movimientos más recientes, vemos que hay una subida con un impulso muy potente que nos rompe este soporte, obviamente confirmándonos de nuevo que esto fue un falso rompimiento, y nos encontramos justo en la apertura entre áreas, entre el soporte y la resistencia macro, por lo que en principio estaríamos un poquito condicionados a tomar lo que serían trades en largo. Listo, entonces muy importante tener en cuenta esta estructura que aún no nos define un lado hacia el cual vaya a tomar dirección en cuanto a una carrera tendencial, pero sí vemos que hay una serie de falsos rompimientos que se deben analizar siempre que el mercado esté enfrentando ambas zonas. Con esto en mente ya podemos bajar a la gráfica de 610 transacciones, donde ya podremos ver qué fue lo que nos presentaba el mercado para el día de hoy. Vemos que casi toda la sesión, durante toda la sesión que es desde aquí hasta acá, el mercado hizo un solo rango de trabajo. Realmente el día estuvo con bajo volumen, pero siempre respetando pues los patrones de Wyckoff. El soporte del rango coincidía con un soporte macro, entonces estaba muy claro, y la resistencia nos la propuso el mercado en la sesión europea. Justo por aquí nos dejaba lo que sería una resistencia y tendríamos pues este rango de trabajo. Obviamente el mercado inicialmente vino y nos marcó esta resistencia, el soporte, y realmente nos dejó eventos muy detallados que para el tamaño del rango no fueron muy representativos, tal vez como era este FOBO de acá, ese falso rompimiento que nos dejaba una idea tal vez de que el mercado podría continuar al alza. Sin embargo, ese rompimiento, esta sacudida no fue muy relevante para el tamaño del rango, como les venía diciendo. Realmente el mercado se mantuvo rebotando entre soporte y resistencia, incluso tal vez con una zona intermedia por acá que nos podría servir para buscar otro tipo de entradas, otro tipo de rango, pero tendríamos que ser muy cuidadosos ya que la estructura fue bastante lateral el día de hoy. Recién hasta la tarde el mercado nos presenta un rompimiento pues que ya es visible, un rompimiento que ya viene más acorde al tamaño del rango, y después de hacer ese rompimiento lo que nos hace es un reingreso profundo al rango, tal vez teniendo en cuenta o haciéndonos pensar de que el precio podía llegar de nuevo a ese soporte si este era una sacudida, pero vemos que el precio lo que hace es que se apoya en esta parte de acá y continúa con su movimiento al alza, ya rompiendo lo que sería el rango y llegando de nuevo a zona objetiva, que es la resistencia macro. Listo, entonces esto actuaría como una rotura efectiva, y este movimiento sería como un back profundo del rango que estamos trabajando. Entonces vamos a marcar esos eventos importantes. Lo voy a marcar por acá. Este sería un back profundo, un back que tal vez con zonas intermedias se podía tomar. Este sería un rompimiento efectivo. Vamos a quitar esto de acá para limpiar el gráfico. Por aquí tal vez este evento lo podríamos considerar como la sacudida, a pesar de que pues no fue muy clara, pero es un evento pues relevante de la metodología de Wyckoff, y en este caso es el punto más bajo de la estructura, por lo que para esta situación aplicaría.
Y ya pues si buscamos estructuras internas, ya sabemos que cuando el mercado está entre zonas tan macro y de una manera tan lateralizada, lo que tenemos que hacer es buscar en la resistencia estructuras de distribución y buscar en el soporte estructuras de acumulación, de manera que podamos movernos entre áreas y de esa manera aprovecharnos del tamaño del rango. Entonces, si nosotros vamos a revisar esos puntos, podemos ver que en esta parte de acá el mercado nos presentó una estructura acumulativa que tal vez es un poco micro, pero nos permitía incorporarnos en largo en este back de acá, que era el trade más confirmado. En este back, incluso pues en este test también se podría tomar una entrada, pero esta sí sería pues un poquito más arriesgada. Esos dos trades pues serían, esas dos pautas que nos da el precio serían buenas. A pesar de que aquí esperaríamos que el precio llegara hasta la resistencia, no lo hace, sin embargo pues nos da un buen beneficio relativamente rápido para lo que fue la sesión de hoy. También si buscamos en la resistencia del rango, vemos que en esta parte de acá, o bueno, tal vez buscando un rango un poquito más grande, vemos que nos presenta algo de la siguiente manera, viendo tal vez este rango de trabajo, donde nuevamente aquí tendríamos un back, tal vez aquí pues una confirmación ya con entrada de capital, y este sería pues un último punto de soporte y este un test que actuaría pues a manera de sacudida de este rango azul. A pesar de que este sacudida es la sacudida del rango completo, por lo temprano que sea en el rango azul se consideraría como un falso rompimiento, además de que ya vimos de que no fue una sacudida muy relevante. Entonces en este caso esta sería pues como la sacudida para ese rango azul, y este sería el último punto de soporte que coincidiría con el soporte del rango macro, el que tenemos entre zonas macro. Entonces tal vez estas entradas, la más confirmada o las más importantes, eran estas de acá. Tenemos este back que ya cada uno según su método de entrada definiría en qué lugar entrar, aquí o aquí. Vemos que aquí se dio la entrada de capital y tal vez este último punto de soporte, pero ya es una entrada pues un poquito más de revisar el desarrollo interno de la estructura del precio. Entonces tal vez mirando este tipo de relaciones por acá, este tipo de niveles, se podría generar una entrada aquí, pero esa pues no la voy a marcar porque no está, digamos, en las zonas operativas, que son los extremos de los rangos. Bueno muchachos, eso es todo por el día de hoy. Vamos a marcar cuáles fueron las entradas válidas. Teníamos en largo tal vez este test, este back, tendríamos este back de acá que en cualquiera de los dos lugares se podría tomar, y este back final que tal vez nos coincide con esta resistencia, ¿cierto? Esta resistencia nos daría pues como la última oportunidad para incorporarnos en largo, y es la entrada pues que más confirmada del día y la que más puntos da, a pesar de que ya se llega pues el cierre de la sesión americana. Adicionalmente, bueno, vamos a poner estas en los colores que corresponden para identificarlas. Y también es bueno que sepamos lo que les decía, que cuando estamos en un movimiento tan lateralizado, es importante hacer este tipo de cosas, identificar esos rangos micro en los extremos de la estructura para buscar ganarnos el recorrido total del rango. Tal vez en este caso no se dio la llegada completa, pero el beneficio fue bueno. Les voy a mostrar entonces mi operativa del día de hoy. Yo hoy tomo dos trades. Esta es la cuenta en vivo. Y yo tomo este primer trade que me voy en stop de menos 2, porque yo en este trade estaba identificando este rango de acá. Lo voy a marcar en color rojo. Estaba mirando este rango, y lo que pensé en principio es que este movimiento de acá era todo un falso rompimiento o una sacudida de este rango, por lo que esperaba que este movimiento final fuera un último engaño, manera de test, para continuar un movimiento al alza, que nos diera un back y el precio siguiera pues a la siguiente zona, como mínimo que se llegara a esta zona macro que tenemos acá, que coincidía con el soporte
con la resistencia, perdón, de este rango de color rojo. Entonces, digamos que es un trade que no está mal pensado, pero finalmente el precio, por la estructura que desarrolló posteriormente, nos indicaba que no era pues el lugar de entrada, ya que había que identificar esta resistencia macro y este soporte que ya estaba planteado desde antes de la sesión. Luego espero que el precio se desarrolle y, como les decía, como yo no veía este movimiento como una sacudida evidente, yo, al ver que el precio se rompe ya con más decisión y con más fuerza esta resistencia, yo de entrada lo primero que hago es considerarlo como la sacudida. Entonces por eso yo intento tomar este trade en corto que finalmente me muestra una estructura de desgaste. En esta parte de acá me muestra un desgaste del precio, de la demanda, perdón, y el precio responde con un movimiento a la baja. Como les decía, era muy probable que en esta zona se diera un rebote para continuar al alza, aunque yo realmente esperaba que llegara directamente al soporte, debido a que era la primera pues rotura importante que sufría este rango macro. Sin embargo, pues lo importante, como siempre les digo, es la salida del trade. La entrada fue acá, yo esperaba que llegara a la zona, pero como vi que aquí hubo una entrada importante de capital, decido gestionar ahí mi trade y sacar ese beneficio de 5.50. Entonces, como siempre, es importante estar claros ante la gestión que se debe hacer, eso es lo que nunca debe fallar, y siempre debemos tener muy en cuenta que eso es lo que nos va a dar la rentabilidad a largo plazo. Listo, muchachos, ese fue el análisis para el día de hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el mercado. Saludos y que estén muy bien.